Alumnas y alumnos que nos acompañan desde casa, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Jorge Gómez Méndez y es para mí un gusto que me acompañen en el transcurso de esta sesión, para que juntos podamos aprender algunos conceptos matemáticos relacionados con la proporcionalidad inversa. En esta sesión interpretarán y resolverán problemas de proporcionalidad inversa, incluyendo fenómenos de la física. Es importante que tomen nota de las dudas, reflexiones y preguntas que surjan en el desarrollo de la sesión, para que después puedan comentarlas a distancia con sus compañeras, compañeros, maestras y maestros. Preparen su cuaderno, lápiz, goma, regla y bolígrafo para dar inicio. ¿Preparadas y preparados? Antes de comenzar a analizar y resolver, es trascendental recuperar algunos conceptos clave sobre la proporcionalidad inversa, ya que, al tenerlos presentes, será más práctico saber qué hacer en cada situación. Primero, recuperemos cómo se define la proporcionalidad inversa. Ustedes, allá en casa, tomen un momento para escribir en su cuaderno, con sus propias palabras, qué es la proporcionalidad inversa. Después, comparen lo que escribieron con la siguiente definición, para complementar o corregir su definición. La proporcionalidad inversa es la relación que existe entre los valores de dos magnitudes, tales que, si al multiplicar el valor de una de ellas por cualquier número, el valor correspondiente de la otra magnitud queda dividido por el mismo número y viceversa. Es decir, si el valor de una magnitud es dividido por un número, el valor correspondiente de otra magnitud es multiplicado por el mismo número. Piensen, ¿cuál es el nombre y la forma de la curva que define una gráfica de proporcionalidad inversa? Tomen un momento y, en su cuaderno, dibujen una gráfica representativa de la proporcionalidad inversa. Después, comparen su gráfica con la que se muestra en pantalla, identifiquen las diferencias si las hubiera y corrijan de ser necesario. Como pueden ver, la gráfica de la proporcionalidad inversa es una curva llamada hipérbola y dependiendo del valor de la constante de proporcionalidad, será su ubicación en el plano cartesiano. Toda relación de proporcionalidad tiene una constante de proporcionalidad. En el caso de la proporcionalidad inversa, la constante de proporcionalidad está definida por el producto de los valores correspondientes de las magnitudes relacionadas y se representa con la letra K. Por ejemplo, en la tabla se muestran valores que relacionan el ancho y el largo de un rectángulo cuya área es de 60 centímetros cuadrados. Como pueden apreciar, el producto de cada pareja de datos es 60 y ese valor siempre será constante. La fórmula para calcular la constante de proporcionalidad inversa está dada por K es igual a X por Y. En la resolución de problemas que implican proporcionalidad inversa, generalmente se solicita calcular valores faltantes que corresponden a la variable independiente X o, en su defecto, a la variable dependiente Y. ¿Cuáles son las fórmulas que les permiten calcular los valores faltantes de cualquier variable en la proporcionalidad inversa? Si les piden calcular el valor de la variable dependiente, podrán usar la fórmula Y es igual a K entre X. Por otro lado, si tienen que calcular el valor de la variable independiente, podrán usar la fórmula X es igual a K entre Y. Con las ideas que han recuperado, ya cuentan con lo necesario para poder identificar, analizar y resolver situaciones de proporcionalidad inversa en contextos no necesariamente matemáticos. Las matemáticas son útiles para describir y comprender todo lo que nos rodea. Por ejemplo, cosas que nos parecen tan comunes o naturales como distinguir los colores. ¿Sabían que la manera en la que distinguimos los colores está relacionada con la proporcionalidad inversa? Se los explico. Pongan mucha atención. Para comprender un poco mejor lo anterior, se tiene que hablar de las ondas electromagnéticas, especialmente de la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia. Seguramente se estarán preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con los colores? Pues bien,
Las ondas electromagnéticas oscilan y se propagan en el espacio y, a grandes rasgos, la frecuencia describe el número de oscilaciones completas que pasan por un punto dado del espacio en un segundo. La unidad de medida para la frecuencia es el Hertz y se simboliza con las letras Hz. Se escribe como 1 entre S o bien S elevado a la potencia 1 negativo. Se utiliza la S porque los Hertz son una unidad de medida relacionada con los segundos. De hecho, se puede leer por segundo. La longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales, es decir, mientras más corta sea la longitud de la onda, la radiación electromagnética, más alta será la frecuencia, y viceversa. Esta relación está dada por la expresión V de velocidad es igual a lambda por F. En este caso, como hablamos de las ondas electromagnéticas relacionadas a los colores, estas tienen una velocidad aproximada a la velocidad de la luz y su fórmula es C igual a lambda por F. La letra griega lambda representa la longitud de onda en metros, mientras que la letra F representa a la frecuencia en hertz. Como ya supondrán, al ser una relación inversamente proporcional, el producto de estas dos magnitudes es un valor constante, en este caso simbolizado por la letra C, que representa a la velocidad de la luz, aproximadamente 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Bueno, y a todo esto, ¿qué pasa con los colores? Hace unos instantes hablamos de las ondas electromagnéticas, la longitud de onda y la frecuencia. Pues bien, gracias a estas ondas, entre otros factores biológicos, es que podemos distinguir los colores. Las ondas electromagnéticas se pueden clasificar de acuerdo con sus longitudes y frecuencias. A esa clasificación se le conoce como el espectro electromagnético. De todo el espectro electromagnético, lo visible al ojo humano es una pequeña parte de todas las clases de radiación electromagnética que existen en nuestro universo. Se trata de la zona más estrecha del espectro, con frecuencias que oscilan entre 4 por 10 elevado a la 14 Hz y 7.5 por 10 elevado a la 14 Hz aproximadamente. Es lo que comúnmente conocemos como luz, y son ondas electromagnéticas que son captadas por nuestros ojos. Ese pequeño intervalo está compuesto por los colores. Si se toma como referencia la gráfica mostrada del espectro electromagnético, se podría decir que toda la energía que se ubica a la derecha del espectro visible son energías con menores frecuencias y mayores en longitud de onda, entre las que se encuentran los rayos infrarrojos, las microondas, señales de radio y de televisión, entre otras, que no representan aparentemente riesgos a la salud. A la izquierda del espectro visible están los rayos ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma, entre otros, que son considerados dañinos para los organismos vivos. Es por esta razón que solemos usar medidas de protección para evitar daños en la salud cuando estamos expuestos a ellos. Como pueden notar, la manera en la que distinguimos los colores es una combinación de factores físicos y biológicos. Es posible saber con precisión, a través de cálculos matemáticos, si una onda electromagnética corresponde al espectro visible o no. Se puede saber además si alguna de las radiaciones del espectro puede o no poner en riesgo nuestra salud. Por ejemplo, una onda particular de radiación electromagnética tiene una frecuencia de 1.5 por 10 a la 14 Hz. ¿Cuál es su longitud de onda? ¿Es visible para el ser humano? ¿Exponerse a esa radiación electromagnética particular podría poner en riesgo su salud? Utilicen la fórmula anterior para elaborar sus planteamientos y responder a las preguntas. Una manera de responder estas preguntas es comenzar con la fórmula anterior. La velocidad de la onda es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. La situación requiere de conocer la longitud de la onda, por lo tanto, debemos despejar esa variable de la expresión original. Aplicando las propiedades de la igualdad, obtenemos la expresión lambda es igual a C entre F. En otras palabras, la longitud de onda es igual al cociente de la velocidad de onda entre la frecuencia.
Una vez despejada la variable que se requiere calcular, lo siguiente es sustituir los valores que se conocen. Se conoce el valor de la frecuencia del 1.5 por 10 a la 14 oscilaciones por segundo. También se conoce la velocidad de la onda, ya que, como se dijo, es igual a la velocidad de la luz, aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, se plantean las operaciones y se obtiene lo siguiente. La longitud de onda es igual al cociente de 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 1.5 por 10 a la 14 oscilaciones por segundo. Se resuelve la división y el cociente es igual a 2 por 10 elevado a la 6 negativo. Tengan presente que, en divisiones de potencias con la misma base, se resuelve la división entre coeficientes. La base se conserva y el exponente resultante será la diferencia de los exponentes. Respecto a las unidades de medida, se simplifican los segundos, como consecuencia de estar en el numerador y el denominador. El resultado con su unidad de medida es 2 por 10 a la menos 6 metros. Con el resultado obtenido, ya es posible responder a las preguntas planteadas. La longitud de onda ya está dada por el resultado de los cálculos realizados. ¿Qué estrategias sugieren para saber si esta onda es visible para el ser humano? Para responder esta pregunta, es posible recurrir al esquema que muestra el espectro electromagnético y ubicar ahí el resultado obtenido. De esa manera, podemos determinar si la onda particular de radiación electromagnética es visible o no. Hagámoslo. El esquema muestra en la parte superior las frecuencias medidas en Hz y en la parte inferior la longitud de la onda expresada en metros. Piensen en el esquema como una tabla de valores. Si se hace una lectura del esquema de izquierda a derecha, se puede observar que, conforme disminuye la frecuencia, la longitud de la onda aumenta. Sucede lo inverso si se hace una lectura del esquema de derecha a izquierda, es decir, conforme aumenta la frecuencia, la longitud de la onda disminuye. El resultado que se calculó está expresado en base 10 y exponente negativo 6. El valor que se calculó corresponde a la longitud de la onda, entonces se debe ubicar el resultado en esa magnitud. Es posible aproximar su ubicación en el espectro electromagnético a través del exponente del resultado, en este caso 6 negativo. Al ubicar el valor en el esquema, se puede ver que no está dentro del intervalo correspondiente a lo visible por el ojo humano. Y con esto hemos respondido la segunda pregunta. Aún falta por responder si esta radiación electromagnética puede ser dañina para la salud. Momentos atrás se comentó sobre la ubicación de las ondas que son dañinas para la salud en función de lo que es visible. Se dijo que si estaba a la derecha del espectro visible, no podía perjudicar la salud de los seres vivos. Como pueden observar, esta onda en particular se ubica a la derecha del espectro visible. Por lo tanto, se puede concluir que no es dañina para la salud de los seres vivos. Ustedes en casa, piensen en cuáles situaciones se puede usar la información sobre el espectro electromagnético y escriban en su cuaderno un par de ideas sobre ello. ¿Alguna vez han dialogado con alguien sobre si el color que perciben es verde o azul, naranja o amarillo? ¿Se imaginan poder definir un color a través de la proporcionalidad inversa? Pues esto es posible gracias al espectro electromagnético. Como se dijo con anterioridad, el espectro visible solo es una pequeña parte de la totalidad del espectro electromagnético, y en esa pequeña parte se encuentran las longitudes de onda y frecuencias que pueden definir con gran precisión los colores. Por ejemplo, una onda de radiación electromagnética particular tiene una frecuencia de 0.7 por 10 elevado a la 15 Hz. Si la velocidad de la onda se considera de 3 por 10 elevado a la 8 metros sobre segundo, ¿cuál es su longitud de onda? ¿A qué color corresponde? Para responder esta pregunta, ya saben cuál fórmula se puede usar para realizar los cálculos. La fórmula es: longitud de onda es igual al cociente de la velocidad de la onda entre la frecuencia. Ya que hayan escrito la fórmula, se sustituyen los valores de las variables conocidas. En este caso,
se conoce el valor de la velocidad de la onda y el valor de la frecuencia. Al realizar la sustitución, se tiene que la longitud de onda es igual al cociente de 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo entre 0.7 por 10 elevado a la 15 Hz. Se resuelve la división indicada y el cociente es aproximadamente 4.28 por 10 elevado a la 7 negativo. En divisiones de potencias con la misma base, se resuelve la división entre coeficientes. La base se conserva y se restan los exponentes. Todavía falta realizar el análisis dimensional de las unidades de medida entre las variables que se operan, es decir, deben simplificarse las unidades de medida. En este caso, se simplifican los segundos porque se encuentran tanto en el numerador como en el denominador, quedando como resultado la unidad de medida metros. El resultado de los cálculos con la unidad de medida correspondiente es 4.28 por 10 elevado a la menos 7 metros. Ya obtuvieron el resultado numérico de la longitud de onda. Solamente falta por determinar al color que corresponde. Para ello, se pueden ayudar con la siguiente tabla. Antes de determinar a qué color corresponde la longitud de onda calculada, hagan un análisis de la tabla que aparece en pantalla. ¿Qué observan? ¿Pueden distinguir la proporcionalidad inversa en los datos de la tabla? En la primera columna de la tabla se pueden observar los colores que se perciben del espectro electromagnético. En la segunda columna se encuentra la medida de la longitud de onda expresada en notación científica y en metros. Por último, en la tercera columna aparece la frecuencia expresada en Hz, que corresponde a cada longitud de onda y color respectivamente. Observen a detalle los coeficientes de la longitud de onda como los coeficientes de la frecuencia. ¿Qué pueden decir al respecto? Si leen los datos de arriba hacia abajo, los coeficientes de la longitud de onda disminuyen y van desde 6.60 por 10 a la menos 7 metros, que corresponde al color rojo, al 4.10 por 10 a la menos 7 metros, que corresponde al color violeta. Por otro lado, si hacen la misma lectura, pero en la frecuencia, notaron que los valores de los coeficientes van aumentando. Lo anterior significa que la longitud de onda de la radiación electromagnética es inversamente proporcional a la frecuencia, es decir, a menor longitud de onda, mayor será la frecuencia en la misma proporción y viceversa. Ya hicieron un breve análisis de los datos de la tabla. Es momento de responder la pregunta: ¿a qué color corresponde la onda de radiación electromagnética? El valor de la longitud de onda calculado fue de 4.28 por 10 elevado a la menos 7 metros. Al ubicar ese valor en la columna de datos correspondientes, pueden observar que el dato calculado se encuentra entre los coeficientes 4.10 y 4.40, un color intermedio entre el color añil y violeta, es decir, entre morado y violeta. Vayamos con otra situación. La proporcionalidad inversa también está relacionada con la manera en la que se emite el sonido en los instrumentos de cuerda, como por ejemplo el arpa, el violín, la guitarra, por mencionar solo algunos. Para ejemplificar lo anterior, analicen la siguiente información. La frecuencia del sonido producido por una cuerda es inversamente proporcional a la longitud de esta. Esto quiere decir que a mayor frecuencia, menor es la longitud de la cuerda y viceversa. En otras palabras, las cuerdas cortas corresponden a frecuencias altas y las cuerdas largas corresponden a frecuencias bajas. Allá en casa, lean con mucha atención el siguiente reto y piensen en una estrategia para resolverlo. ¿Están listas y listos? La longitud de una cuerda de violín varía de manera inversamente proporcional con la frecuencia de sus vibraciones. Una cuerda de violín de 32 centímetros de largo vibra a una frecuencia de 450 ciclos por segundo, Hz. Calculemos la frecuencia de una cuerda de violín de 24 centímetros de longitud. En casa, ¿ya tienen preparada su estrategia de resolución? Una manera de resolver el reto
es analizando la información que ofrece el problema. El problema dice que la longitud L varía inversamente proporcional con la frecuencia F. ¿Qué interpretación le dan a este enunciado? ¿Qué representa matemáticamente esta relación? Al ser una relación de proporcionalidad inversa, el enunciado se puede interpretar como: mientras más larga sea la cuerda, menor es su frecuencia. Por otro lado, mientras más corta sea la cuerda, mayor será su frecuencia. Matemáticamente, la relación longitud de cuerda por la frecuencia representa la constante de proporcionalidad inversa, representada por la siguiente expresión: K es igual a L por F. Si sustituimos los datos conocidos, se tiene la siguiente expresión: K es igual a 450 Hz por 0.32 metros, que corresponden a los 32 centímetros. Resolviendo las operaciones, el producto es igual a 144 Hz metros o metros por segundo. El problema solicita calcular la frecuencia de una cuerda de violín de 24 centímetros de longitud, es decir, la frecuencia será la incógnita por conocer. Por lo tanto, de la fórmula de la constante de proporcionalidad se deberá despejar a la variable f. Allá en casa, tomen un momento para realizar el despeje de f. ¿Ya despejaron la incógnita? F es igual a K entre L, es decir, la frecuencia es igual al cociente de la constante de proporcionalidad entre la longitud de la cuerda. Con estos datos, ya es posible calcular la frecuencia de la cuerda. Para ello, sustituyan los valores conocidos en la fórmula y realicen las operaciones indicadas. ¿Están listas y listos? Hagámoslo. La frecuencia es igual al cociente de 144 Hz metros entre 0.24 metros. Se resuelve la división y el cociente es igual a 600. Se realiza el análisis dimensional y se simplifica la unidad de medida metros, que aparece tanto en el numerador como en el denominador de la expresión. El resultado, con su unidad de medida correspondiente, es 600 Hz, es decir, la frecuencia de una cuerda de violín de 24 centímetros de longitud es de 600 Hz. Como seguramente ya notaron, al disminuir la longitud de la cuerda de 32 centímetros a 24 centímetros, la frecuencia aumentó de 450 Hz a 600 Hz. Esto quiere decir que, efectivamente, hay una relación de proporcionalidad inversa entre la longitud de una cuerda y las frecuencias de sus vibraciones. Pero, ¿para qué es útil saber la frecuencia de las vibraciones de una cuerda según su longitud? Allá en casa, piénsenlo un momento y escriban en su cuaderno una conclusión al respecto. Así como sucede con los colores, en el sonido, cada nota tiene sus intervalos de frecuencia y también existen intervalos de los tonos. Las frecuencias bajas entre 16 Hz y 256 Hz corresponden a los tonos graves. Las frecuencias medias entre 256 Hz y 2000 Hz corresponden a los tonos medios. Por último, las frecuencias altas entre 2000 Hz y más de 16000 Hz corresponden a los tonos agudos. ¿A qué tono corresponde la frecuencia calculada? Corresponde a los tonos medios, ya que la frecuencia de las vibraciones de la cuerda de violín de 24 centímetros es de 600 Hz y se ubica en ese intervalo de tonos. Allá en casa, los reto a que escriban algunas aplicaciones en las que se puede usar esta relación de proporcionalidad inversa que acabamos de conocer. Después, intercambien ideas a distancia con sus compañeras y compañeros. Se ha agotado el tiempo de esta sesión, dedicada al aprendizaje de la proporcionalidad inversa en más contextos de la física. Este es un material de apoyo y, para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas y de ciencias de segundo grado. Muchas gracias a todas las alumnas y todos los alumnos que me acompañaron en esta sesión. Están invitadas e invitados a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.